Hola, mi nombre es Karina Martínez, estoy estudiando la licenciatura en Nutrición Aplicada y el siguiente video vamos a hablar sobre dos temas en particular, lo que es la desnutrición y lo que es la obesidad. Son dos temas completamente diferentes. La desnutrición viene del latín dis, que es una separación o una negación, y viene de trophis, que es hablando de nutrición. Entonces, realmente lo que es la desnutrición es un balance negativo que genera una depresión orgánica y obviamente genera unos cambios en la estructura, en la composición química del organismo. Este se puede presentar en todas las razas, en cualquier parte del mundo, y es en sí un consumo deficiente de macronutrientes y micronutrientes. Lo que va a generar precisamente la desnutrición es una disminución de la fuerza muscular y por lo mismo se genera una baja de defensas. Entonces nuestro sistema inmunitario pues se ve afectado, generando también mayor número de infecciones o mayor número de enfermedades. Se clasifica la desnutrición en base a su origen, puede ser primaria. Esto es derivado a problemas socioculturales, políticos, religiosos. Está la parte secundaria, donde se aprovechan de manera inadecuada todos los nutrientes debido a la enfermedad. Existe la siguiente categoría, que es por sustrato. Esto quiere decir que puede ser energética, que es cuando hay una deficiencia en los hidratos de carbono. Entonces se va a perder peso corporal, grasa, los depósitos de glucógeno pues obviamente no van a ser los adecuados y va a haber obviamente una depletación a nivel muscular y hepática. Existe la proteica, que también es una disminución precisamente de que no se están absorbiendo de manera adecuada lo que son las proteínas. Esto va a generar una baja en lo que es la masa muscular y en las proteínas plasmáticas. Y contamos con la mixta, donde va a haber una disminución del aporte de energía y obviamente pues también de la parte proteica. Contamos también con la clasificación en tiempo. Puede ser aguda, es decir, cuando el problema tiene menos de 6 meses, o de manera crónica, cuando tenemos ya más de 6 meses que el paciente está en un proceso o está en desnutrición. Y pues también tenemos la parte de la gravedad. Esta puede ser leve cuando se ha perdido el 5% del peso y se genera una ingesta de un 50 a un 75% en la parte de alimentos. Viene la parte moderada, que es cuando es mayor al 5% en un lapso de 2 meses. La ingesta, o más bien el índice de masa corporal, va de 18.5 a 20.5 y la ingesta es de un 25 a un 50%. Y contamos con la severa, que es cuando se reduce más del 5% en un mes de manera consecutiva. El índice de masa corporal estamos hablando que es menor a 18.5, entonces ya nos está hablando de un caso de desnutrición todavía más complicado. Y la ingesta va pues de un 0 a un 25% de los nutrientes adecuados. Obviamente este tipo de pacientes necesitamos generar la exploración física, necesitamos tener una bioquímica, donde tenemos que ver principalmente lo que es la albumina, la prealbumina, el colesterol, los triglicéridos, la creatina, el nivel de linfocitos con el que cuenta el paciente. Y debemos de obviamente empezar a manejar un aporte nutricional adecuado. El aporte estándar, que obviamente cada caso se tiene que individualizar dependiendo de la gravedad, pero de forma general las proteínas tienen que ser de un 15 a un 20%, los hidratos de carbono de un 50 a un 55% y las grasas en un promedio de un 25 a un 30%. Claro, este tipo de pacientes debe de estar en constante observación porque, bueno, pues si sigue con el problema de desnutrición, pues lamentablemente puede llegar a generar pues la muerte en los pacientes. Hablando del tema de obesidad, ¿qué es la obesidad? La OMS nos comenta que es la acumulación anormal o excesiva de grasa y que puede ser perjudicial para nuestra salud. Lamentablemente México es uno de los países con el que cuenta mayor número de obesidad en el mundo y lamentablemente el problema ya es infantil. Entonces todo esto conlleva a los hábitos que deben de ser desde casa, obviamente la mala alimentación, la falta de ejercicio,
factores genéticos, entonces trae mucho trasfondo atrás el problema de la obesidad. Sabemos este tipo de pacientes debemos de empezar a manejar lo que es el índice metabólico, donde pues el IMC vamos a estar dividiendo lo que es el peso sobre la talla al cuadrado y pues nos va a dar un parámetro de saber cómo es que está el paciente y en qué grado se encuentra. Entonces, muchas veces el paciente pues obviamente tiene una ingesta excesiva de alimentos con alta densidad calórica. Entonces, no es lo mismo la cantidad que consume a la que gasta. Entonces, obviamente el gasto energético pues va siendo menor y la ingesta es mayor de estos pacientes. Como comentaba, pues es multifactorial, entonces los problemas genéticos, metabólicos, psicosociales, psicológicos de las personas, pues tiene mucho que ver. Lamentablemente, cuando un paciente tiene obesidad, tiene otros trastornos muchas veces. Entonces, puede llegar a ocasionar obviamente problemas de hipertensión, riesgos cardiovasculares elevados, dislipidemias, diabetes. Obviamente hay un exceso de tejido adiposo en los pacientes. Entonces, todo esto se va complicando cada día más en este tipo de casos. Es obviamente importante hacer un diagnóstico clínico nutricional. Debemos estarle tomando las medidas antropométricas a los pacientes, una química sanguínea para saber precisamente cómo están todos los niveles de colesterol, triglicéridos, de glucosa. Checar su proteína C reactiva también es importante, su creatinina, urea. Entonces son muchos parámetros que nos pueden dar ciertos márgenes donde podemos ir atacando poco a poco y pues ver que el paciente no esté ya con otras afecciones. El índice de masa corporal de los pacientes, cuando es normal, está en un lapso de 18.5 a 24.9. Sobrepeso, estamos hablando que es 25 hasta 29.9. Obesidad grado 1 de 30 a 34.9. Obesidad grado 2 de 35 a 39.9. Y cuando ya es obesidad grado 3 es mayor a 40. Lamentablemente hay muchas personas que ya están en ese grado. Se tiene que valorar también el índice de cintura-cadera. Mujeres mayores a 88 y hombres a 102 centímetros ya no se genera un riesgo cardiovascular elevado. Los tipos de obesidad, por ejemplo, está el tipo androide, donde obviamente se incrementa la morbimortalidad de los pacientes, y tenemos el tipo de manzana, ¿no? Que se le llama, bueno, a este se le llama manzana, perdón. Este nos puede generar diabetes, gota, aterosclerosis. Se da a partir de los 30 años, digo, es un promedio, no es una regla, y se da mucho en los varones. Tenemos el otro tipo que es el ginecoide. Ese se enfoca más hacia las mujeres, se le llama como que el cuerpo de pera. Obviamente el cúmulo de grasa es más hacia los muslos, en los pechos, la cadera, y pues este se puede iniciar desde la niñez. Existen los tipos de obesidad como la hipertrófica, que es a partir de los 30 años. Tenemos elevado la cantidad de adipocitos y es diferente obviamente a la ingesta calórica que tiene el paciente. Contamos con la hiperplásica, que es un incremento de los adipocitos a nivel central y periférica e incrementa tanto el número como el tamaño de los adipocitos. Y tenemos lo que es la obesidad mórbida. Esto es 100% un incremento de peso. Esto nos va a llevar a enfermedades crónico-degenerativas e incluso a riesgo de muerte. Lo que les comentaba, tenemos que hacer una química sanguínea en los pacientes, ver pues la manera como está comportando todo su proceso hemático, la glucosa, los lípidos, obviamente un perfil de orina. También sería bueno un perfil tiroideo para ver cómo está su TSH y su T4 libre, pues hormonal. Entonces, el tema de la obesidad debemos de tener mucho cuidado porque genera complicaciones como enfisema pulmonar, problemas de cáncer. En las mujeres puede traer muchos problemas ginecológicos, obviamente la hipertensión que ya había comentado anteriormente, cataratas. Entonces, siempre se debe de llevar un tratamiento integral. ¿A qué me refiero? Obviamente el médico, la parte nutricional,
psicológica incluso para poder apoyar a estos pacientes en los diferentes sectores. Y en cuanto a la ingesta o en el plan nutricional, tenemos que empezarlo a adecuar. Entonces, cuando un paciente presenta obesidad, del GET que saquemos en base a su actividad física y demás, debemos de restarle al nivel de calorías que saquemos de 500 a 600 kilocalorías para obviamente hacer un déficit calórico y que el paciente empiece a perder peso. Ahora, es algo importante que debe de ser gradual y paulatino, no de golpe, precisamente para evitar una descompensación mayor en el cuerpo y que todo este proceso pues el paciente vaya notando los cambios, pero sean cambios constantes y que se mantengan. Hablando de la parte de alimentación, los hidratos de carbono deben de estar entre 45 y 65%, obviamente depende del caso, las proteínas de un 15 a un 20% y la parte de lípidos de un 20 a un 25%. La importancia de conocer estos trastornos. En la parte nutricional nos van a llegar muchos pacientes con estas características. Entonces, debemos de conocer la enfermedad, conocer la etiología, los signos, los síntomas del paciente. Son enfermedades a la vez notorias, pero a la parte silenciosas también. Entonces, debemos de empezar a identificar esto. ¿Para qué? Para que nosotros les podamos brindar las herramientas nutricionales adecuadas al paciente. Claro, también tenemos que fomentar en ellos pues el que realicen actividad física, que lleven un plan nutricional adecuado a las necesidades y sobre todo como nutriólogos tenemos que conocer al paciente, los hábitos que tiene, tratar de cambiar esos hábitos. Debemos de fomentar la parte de ejercicio, como comentaba, pero también nos tenemos que adecuar mucho a la economía del paciente. ¿Para qué? Para que pueda realizar realmente los planes de alimentación adecuados y pues lo haga, ¿no? Lo haga sobre todo para ver un resultado y que todo esté pues de manera benéfica para su salud. Pues de antemano muchas gracias, espero sea de utilidad esta información. Saludos.